Hola, mi nombre es David Garay, soy abogado de CISPA y hoy les vengo a hablar sobre el acoso sexual en el trabajo. El acoso sexual es un fenómeno sumamente complejo que se da en el trabajo y que, bueno, por su complejidad requiere muchas veces concientizar eh, tanto a los trabajadores como a los empleadores sobre su configuración y las posibles sanciones, ¿ya? El acoso sexual como tal tiene una sanción expresa, ¿cierto?, en nuestro Código del Trabajo, sin perjuicio de que además está, digamos, una conducta que es posible de constituir un delito, ¿cierto? Pero ahora, en lo que se refiere al acoso sexual en el trabajo, bueno, primero, tener en consideración que se trata, ¿cierto?, de una de las acciones más graves, ¿cierto?, que el ordenamiento jurídico laboral reconoce y sanciona, ¿ya? Que es muy típica en los contextos donde hay relaciones de poder y en ese caso, ¿cierto?, el lugar de trabajo es, digamos, el paradigma de aquello, donde se pueden dar situaciones en donde el empleador, por su situación, ¿cierto?, acosa sexualmente a uno de sus trabajadores, principalmente mujeres, esto es por estadística, principalmente son las mujeres, ¿cierto?, las que sufren de acoso sexual en el trabajo, ¿ya? Y bueno, teniendo esas dos circunstancias, ¿cierto? Uno, que es muy normal que se dé en situaciones de poder como las de, digamos, la relación laboral, y segundo, que son principalmente mujeres las víctimas en estas ocasiones. El ordenamiento jurídico laboral lo que hace, ¿cierto?, es proteger de cierta manera al trabajador, sancionando esta conducta a través de distintas maneras, ¿ya? Ahora, para tener en claro eso, primero debemos entender qué se entiende, ¿cierto?, por acoso laboral, acoso sexual laboral. Eh, en segundo lugar, qué manera tú como empleador puedes hacer frente a esta situación si es que llega, ¿cierto?, una denuncia por parte de un trabajador de sufrir acoso sexual. Y de parte del trabajador, qué acciones, ¿cierto?, realizar si es que frente a este requerimiento el empleador básicamente no toma las medidas necesarias al respecto, ¿ya? Entonces, lo primero, ¿qué se entiende por acoso sexual? Ya el concepto de acoso sexual es complejo, el artículo 2 del Código del Trabajo lo define. En estricto rigor se trata básicamente de un requerimiento, ¿cierto?, de índole sexual, ¿cierto?, a veces reiterado, pero muchas veces cuando la conducta es en sí misma grave, puede constituir una sola ocasión un caso de acoso sexual, ya se entiende que sea no consentido, ya, y que perjudique las oportunidades laborales, ¿cierto?, del trabajador. Esa es más o menos la definición o los lineamientos generales sobre el acoso sexual que entrega el artículo 2 del Código de Trabajo, sin perjuicio de que los hechos se pueden dar ciertos elementos particulares, ¿ya? Eh, Otro elemento a tener en cuenta. Si bien está la definición legal, la doctrina y la jurisprudencia han establecido que el acoso sexual puede tener distintas configuraciones. ¿Ya? En primer lugar, se entiende que el acoso sexual puede ser quid pro quo por chantaje, digamos, que es aquel acoso sexual que por lo general se da en situaciones de jerarquía, ¿cierto? Situaciones verticales, donde es el empleador que a cambio de mejores oportunidades laborales, ¿cierto?, o aumento en el salario, por ejemplo, generalmente a la trabajadora, se ofrecen estos requerimientos indebidos, ¿cierto? Ese es un típico caso de acoso sexual quid pro quo por chantaje. El otro caso es el denominado ambiente hostil, ¿ya? Eh, que es aquel que es más común entre pares, ¿ya? De trabajo, cuando en sí el ambiente laboral es digamos, tóxico, es susceptible de generar conductas impropias, ¿ya? Y puede ser, bueno, derechamente que el compañero de trabajo acose sexualmente a la trabajadora, puede ser, por ejemplo, que en el lugar de trabajo, en el ambiente, se hagan bromas, ¿cierto?, de mal gusto, con lenguaje ofensivo, muy sexualizado, machista. En ese sentido, también se puede configurar, ¿cierto?, esta hipótesis de acoso sexual, ¿ya? Entonces, con eso ya tienes en claro el concepto, tienes en claro el contexto en el que puede ocurrir, ¿ya? Y ahora, tercer punto es tú como empleador. ¿Qué pasa o qué tienes que hacer tú frente a una denuncia, ¿cierto?, por acoso sexual, ¿ya?
Lo primero, tú como empleador, si es que tienes una empresa, ¿cierto?, de más de 10 trabajadores, debes tener un procedimiento de investigación reglado, ya establecido bien claro en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Eso es un requisito de la ley. Ya, por lo tanto, todo el procedimiento de investigación, ¿cierto?, la denuncia, cómo se va a hacer ese tratamiento, ¿cierto?, los resultados, los plazos, ya eso tiene que estar en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, ver quién va a realizar esa investigación, si lo va a hacer la empresa, lo va a derivar a la dirección del trabajo, etcétera. Si tu empresa es más pequeña, de todas maneras se recomienda dos cosas. Uno, que lo coloques en el reglamento de higiene y seguridad, que se denomina, que son este reglamento para empresas más pequeñas, y si es que no, remitirlo, ya apenas tener la denuncia, remitirlo a la dirección del trabajo para que ésta se haga cargo de la situación, ya. ¿Qué pasa? Si es que uno recibe la denuncia por parte del trabajador y no toma las medidas, ya, se arriesga a que después la trabajadora pueda demandar, ¿cierto?, por tutela, por vulneración de derechos fundamentales, ya. Por lo tanto, es, en primer lugar, súper importante tener el procedimiento establecido en el reglamento interno, como bien señalé, bien claro y todo, que esto sea conocido por todos los trabajadores, ya. Dos, y una vez recibida la denuncia, activar todos los mecanismos que aparecen en el reglamento, ¿cierto?, el proceso de investigación, ya, recibir la denuncia, tratar de en todo momento resguardar la integridad de la víctima, ya, separarlo del acosador, ya, esa acción tiene que ser inmediata. Entre más uno se demore en hacer esas cuestiones, más susceptible es el empleador de que se le declare culpable, ya, por decirlo de cierta manera, de que no realizó todo lo debido para solventar esta situación de acoso que sufrió la víctima. ¿Ya? Entonces, separarlos durante el proceso de investigación, tratar, como digo, mantener lo mayor posible el anonimato de la denuncia, obviamente que la contraparte, ¿cierto?, el acosador pueda defenderse, tratar de dar un procedimiento, ¿cierto?, bilateral, y luego dar resultados, ¿cierto?, dentro del determinado plazo que sea suficiente para que se puedan recabar todas las pruebas e informaciones y luego tomar las medidas permanentes al respecto. Ya, en todo caso, siempre en esas situaciones es mejor al final separar, independiente del resultado, separar a ambos trabajadores, así se resguarda a la víctima y tú te resguardas también como empleador de que tomaste todas las medidas debidas. ¿Ya? Ahora, el último punto a atacar es por parte de la trabajadora o trabajador. Voy a hablar de trabajadora porque, bueno, por tema estadístico es lo más común. Si tú sufriste acoso sexual, lo primero que tienes que hacer, ¿cierto?, es denunciarlo, ¿ya? Para que se active todo el procedimiento de investigación que tenga la empresa, ¿ya? Ver de que se haga efectivamente todos los resguardos necesarios por parte de la empresa, que se siga, que se ajuste esa investigación al reglamento y que en todo momento se respete, ¿cierto?, tu integridad como trabajadora, ya que sufriste este acoso sexual. En el caso en que tú sientas que el empleador no realizó la investigación como es debido, o frente a eso tomó otras medidas, como por ejemplo incluso se puede dar el tema de que te despidió, ¿ya? O que la cuestión fue llevada de tal mal manera que te obligó a realizar, ¿cierto?, que se denomina despido indirecto. En ese caso tú tienes que demandar por tutela, ¿cierto?, vulneración de derechos fundamentales, que esto es un procedimiento, ¿cierto?, que se conoce como de tutela, ¿ya? Y eso va acompañado de una serie de indemnizaciones que establece la ley, y eso es aparte de la demanda en subsidio, ¿cierto?, de despido indirecto, daño moral, etc. ¿Ya? La cuestión es que si tú como trabajadora sientes que esa es tu situación, se puede demandar, ¿ya? Y bueno, ojalá no pase, pero si llega a ser esa tu situación, nosotros como CISPA vemos muchos casos de vulneración de derechos fundamentales en general, pero también de acoso sexual. Así que si ese llega a ser el caso, no dudes, ¿cierto?, en acercarte. Recuerda que la primera consulta es gratuita y no vamos a dudar en prestarte ayuda para aquello. Y por último, con esto finalizo, una recomendación para los empleadores que traten de
si en su empresa trabajan muchos hombres, si es un rubro que es por lo general muy masculinizado, como puede ser, por ejemplo, las obras de construcción, y tienen a pocas trabajadoras, a pocas mujeres en proporción, es importante que se hagan charlas de concientización, ¿ya? De tal manera de que uno como empleador no sea culpable o no se haga cargo de generar un ambiente que propicie estas conductas, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante hacer estas charlas informativas de discriminación de género, ¿ya? De conductas que pueden ser vulneratorias, que no corresponden, ¿cierto?, frente a mujeres, etcétera, y que están estas sanciones disponibles, que es importante que todos los trabajadores sepan que esto es sancionado, que las posibles víctimas sepan que hay un procedimiento de investigación al cual acudir. Ya de esa manera se genera al final un ambiente de trabajo seguro y responsable para todos, y así no solo se resguarda también a una posible víctima que le va a cambiar su vida para siempre con esa situación de acoso, sino que también como empleador te aseguras de no recibir una demanda por vulneración de derechos.